no desentonarnos mucho del pasaje, porque el pasaje está hablando con un ricachón, y eso es innegable, ¿cierto? En primer lugar, entonces, evaluemos el presupuesto. El presupuesto. ¿De qué manera nosotros nos acercamos al Señor? ¿Con qué presupuesto venimos delante de Él? El hombre viene con una presuposición y con un presupuesto de que Él es bueno, pero resultó saliendo más malo de lo que él pensaba, ¿sí o no? Él viene diciendo, bueno, pero es que ya todo eso yo ya lo he hecho. Maestro bueno, viene también como tratando de acercarse al Señor, inflándolo, ¿cierto? Buscándole el lado, y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno? En su presupuesto religioso buscaba una acción que pudiera realizar que le asegurara la eternidad. ¿Qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Sabe que ese es el presupuesto que muchos manejamos? Que para poder llegar al cielo hay que hacer algo. Y el Evangelio de la gracia nos muestra que no hay que hacer nada, porque es por gracia. Y Efesios 2:8 dice que nosotros somos salvos por medio de ¿qué? De la fe, que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de ¿quién? Quiere decir que ni siquiera la fe que nos lleva a la salvación la ponemos nosotros. La fe que nos permite creer en esa gracia perdonadora y salvadora es una fe dada también por el Señor Jesús. Ahora, no todo es malo. El joven importante y rico está buscando respuesta a un tema que realmente le interesa, la eternidad. Y esto ya es una ganancia, porque díganme, ¿a cuántos jóvenes hoy les interesa saber de la eternidad? A muy pocos, ¿verdad? La mayoría de jóvenes están perdidos y están en su mundo y están dando rienda suelta a sus placeres y a todo lo que el mundo les ofrece. Pocos jóvenes hoy se interesan por conocer detalles acerca de la eternidad. Es una buena noticia también para los ricos insatisfechos, para los jóvenes frustrados o para los importantes solitarios, que solo en Jesús se encuentra esa plenitud de vida que este joven importante y rico no tenía, porque todas nuestras necesidades son suplidas en el Señor. Este tema de lo bueno y de lo malo sí que levanta un polvero en nuestros días de relativismo, donde cada uno determina lo que es bueno y lo que es mal, donde depende de cómo me sienta o cómo te autopercibas, donde hay una falsa o mal llamada tolerancia, y sobre todo donde hay un marcado desinterés por lo espiritual y por lo eterno. O sea que hablar de lo bueno y de lo malo hoy en nuestros contextos, hermanos, sí que nos va a generar problemas, porque nosotros hablaremos de lo bueno y de lo malo desde la óptica del Señor, desde lo que el Señor ha dicho, y por nada ni por nadie va a cambiar. La palabra de Dios es inmutable. Sí, cielo y tierra pasan, pero las verdades de Dios son como eternas. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Va a levantar y sigue levantando polveros. De entrada, por ejemplo, la respuesta que Jesús le está colocando en su lugar a este joven: solo hay uno que es bueno. ¿Por qué me llamas bueno?, le pregunta Jesús. Solo hay uno que es bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Y esto está apuntando a dos cosas. ¿Crees que soy más que un hombre? ¿Crees que soy más que un humano? ¿Por qué me llamas bueno? O de pronto le está diciendo, tú no eres tan bueno como crees. Y te lo digo de una vez, eres realmente malo, porque solo Dios es quien. Solo Dios es bueno. Así que esa pregunta inicial con la que le recibe Jesús está apuntando, uno, a confrontar su fe y sus convicciones, a decirle, ¿qué me estás diciendo? A ver. ¿Crees realmente que yo soy Dios? Porque solo hay uno bueno y es Dios. Y tú me estás diciendo, maestro bueno. Entonces, ¿me reconoces como Dios? O de pronto de una vez le está ubicando a que se identifique, no como lo está haciendo con los buenos, sino más bien con los malos.
Solo hay uno bueno, que es Dios. Así que tú no puedes tener ese presupuesto de que todo lo que haces está bien hecho. Hoy, al igual que en los tiempos de Isaías, el bueno es llamado malo y lo malo es llamado ¿cómo? Bueno. Bueno es la denuncia que hace el profeta Isaías cuando la inflación de la idolatría hacía escasear la adoración sincera y agradable a Dios por esos días en Israel. La situación económica mundial hoy es de inflación, y propiamente en nuestros países, donde no solo hace escasear el dinero, donde no solo escasea la comida y el poder adquisitivo, también escasea la fe sincera, también escasea la consagración, también escasea la honestidad, la transparencia y la confianza en Dios. A causa de la carestía que vivimos, todos empezamos a temblar. Y la pregunta que haría Jesús es: ¿y por qué? Si ustedes dependen de mí, si confían en mí, si lo recitan y lo cantan tan fácilmente, el Señor es mi pastor y nada me faltará. No depende el Señor de la inflación, no depende de la bendición ni el sustento de Dios para nuestras vidas. Si sube el precio, si baja el precio, ¿a cómo está el dólar? Pues el mundo estará en crisis, pero quien está en Cristo está seguro y confiado en Él. ¿Cuántos dicen amén? Por tiempos difíciles, muchos predican lo que los otros quieren escuchar para no poner en riesgo su pago, o deciden hacer pactos históricos, ¿verdad? Juntando lo que debe permanecer separado. Y en tiempos como estos, donde ya huele a elecciones y se aproximan esos comicios electorales, comienzan a darse esa serie de alianzas, donde las iglesias terminan prostituyéndose y entregándose al mejor postor, al doctor que en 1 o 2 días viene a ser el hermano ya, porque vino a que oraran por él y ya es el hermanito que Dios va a colocar allá, y es la respuesta del Señor y el nombre de Dios para la nación, para el departamento, para la ciudad. Y no es así. La Biblia nos manda a vivir los principios de la honestidad y de la transparencia, aun cuando hay dificultades, aun cuando hay inflación, no solo cuando se pierde el poder adquisitivo con la moneda, cuando también en la calle hay menos personas que aman a Dios, cuando en la calle cada vez es más difícil ser luz porque estamos rodeados de un imperio de tinieblas. Cuando nuestro contexto se hace tan difícil confiar en alguien, nosotros decidimos y permanecemos confiando en el Señor. Esos tiempos difíciles ponen a prueba nuestra fe, y todo con la esperanza de poder agradarle y de poder servirle. Mientras que otros deciden confiar en el hombre y en el doctor que va a llegar allá a la alcaldía para que le dé el terreno, las tejas o los ladrillos. Nosotros seguimos confiando en el que es el Señor de la iglesia, en el que es la cabeza y el dueño de toda la creación, porque es Rey de reyes y Señor de señores para siempre. Por la inflación de la maldad, el amor de muchos se enfría. Por la inflación de la maldad, la santidad de muchos se pierde. Se hace lo que se necesita hacer. No importa si es clandestino, si es engañoso, si es mentiroso. Se hace lo que sea para tener, para adquirir y para poseer. Y eso es un problema de nuestro corazón. Es un mal de amores. Porque venimos con un presupuesto equivocado delante del Señor. Y quiero poner un ejemplo claro. Muchas personas se acercan al evangelio, ¿y cuál es el presupuesto que tienen? Que el Señor los va a sanar, que el Señor les va a dar casa, finca, carro, que aparte de eso el Señor los va a prosperar, y que mejor dicho es un rey de reyes, es el hijo del Rey de Reyes y tiene que estar siempre. ¿Y han escuchado ese tipo de evangelio? Y eso es un presupuesto equivocado. El Señor a nadie le prometió riquezas. El Señor prometió perdón para aquel que se arrepiente. Y es más fácil sostener desde la Escritura que el Señor había prometido problemas, tribulación, angustia y aflicciones. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que aquellos que persiguen milagros, aquellos que persiguen señales en lugar de verdades,
aquellos que persiguen prosperidad y aquellos que persiguen el materialismo de este mundo, en lugar de las cosas de arriba donde está Cristo, no hemos resucitado con el Señor. Y eso lo dice Pablo a la iglesia en Colosenses. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y allá para arriba no hay que buscar carros, no hay que buscar fincas, no hay que buscar plata, no hay que buscar medidas, tallas, no hay que buscar nada de eso, porque eso es solo visual y solo funciona aquí en el hombre, en el mundo. Pero cuando el hombre parta a la eternidad, ¿de qué va a servir el dinero? ¿De qué va a servir las riquezas? ¿De qué va a servir el cuerpo top model que tenemos? De nada. Así que nuestro corazón debe tener un buen presupuesto a la hora de acercarnos al Señor. Y el mejor presupuesto de todos es entender que somos malos, que somos pecadores y que desde Génesis 3 hay una depravación total en la humanidad. Y que no hay quien quede parado, hermanos. Porque todos, la Escritura dice, no hay bueno, no hay ni siquiera uno. En segundo lugar, evaluemos el patrimonio y hablemos de lo que tenemos, porque eso nos encanta. Mire mi casa, mire mi familia, mire mi empresa, mire mi carro, y hablamos de una manera tan posesiva, ¿cierto? Cuando en última solo venimos siendo administradores de la gracia del Señor. Como dice Pablo, ¿por qué te glorías de lo que has recibido? Y entonces lo vemos a él entrando en una evaluación de lo que es y de lo que tiene. Y por eso el Señor lo lleva a pensar en este campo, que lo que haces refleja lo que eres. No me puedes decir que eres bueno cuando no haces lo correcto. Y por eso le dice, pues conoce los mandamientos. Y oiga, no mates. Y es un mandamiento más dirigido a la parte horizontal, todos los que le mencionan. No está hablando de amar a Dios, de guardar el día de reposo, de guardar su nombre, de no tener ídolos. Todos los mandamientos que le menciona el Señor tienen que ver con el del lado, porque es en los que más problemas presentamos. No tenemos problemas con reconocer que Dios es Dios. No tenemos problemas con honrar su nombre, con guardar el día de descanso y venir el día del Señor a este lugar. El problema que tenemos es con los que están al lado. Y no te le dice, no mates. Y obvio, pues nadie va a matar al Señor, matan es al del lado. No cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. Todos enmarcados en la relación hombre a hombre. Todos enmarcados en la relación con el prójimo. El joven viene a preguntar porque está convencido y tiene el presupuesto de que es bueno y quiere tener la vida eterna y cree que la cuestión de la vida eterna es una cuestión de hacer. ¿Qué tengo que hacer para ganarme la vida eterna? Y es lo que nos han enseñado desde el catolicismo romano, ¿verdad? Donde cada rosario que rezábamos era la escalita para llegar al cielo. Puro cuento y pura mentira. Eso no tiene ningún fundamento escritural. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de mí. Amén. Pues vaya sorpresa que se lleva este joven rico e importante al ser confrontado por el Señor, por ese que sí conocía su presunción de bondad y obviamente no estaba dispuesto a dejarlo ir con ese error. Por eso es que el patrimonio dado por medio de Moisés, que era la ley, y aunque presumía haberla cumplida todo, porque le dijo, conoce los mandamientos, sí, yo las he cumplido y los he cumplido desde mi juventud. Note que presumido, ¿verdad? Entonces el Señor le va a demostrar que no es así, que realmente es un transgresor de la ley. Le menciona unos mandamientos, entre ellos algunos que aparecen en Éxodo 20 y uno que no está allí, el no defraudes, como el no engañes o no codicies, algo muy propio posiblemente de él. Parece ser que ese no defraudes ahí es como si le acusara de que esa riqueza que tiene es gracias al abuso que tiene con otras personas. Entonces no es tan justo como pretende serlo, porque a veces
decimos, ay, mire lo que conseguí, pero te has llegado a sentar, a reflexionar por qué lo tenemos, cómo lo conseguimos. Porque el mundo nos da un ejemplo de que hay muchos que han subido, claro, a costillas de otros. De que siendo abusadores, siendo opresores, siendo abusivos, engañadores, y si hacen sus trampas y todo lo demás, incluso hay frases que tratan de justificar eso. Para vender hay que mentir. No, no siempre hay que hacerlo. Es tu decisión si lo haces, y depende del tipo de comerciante que seas. Si eres un mentiroso, deshonesto y engañador, lo tendrás que hacer. Pero si eres un hijo o una hija de Dios, aún en ese contexto del comercio, ¿por qué tienes que mentir? Tenemos que mostrar a Cristo y a su justicia en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y el Señor es experto en meter el dedo en la llaga. Y entonces, sin duda alguna, pues al verle el lado flaco a este joven importante, ¡boom!, le suelta tremendo bombazo. El juicio de valor apunta a que el verdadero valor de una persona, su verdadero patrimonio, no está en lo que hace y no está en lo que tiene, ni mucho menos, sino que el verdadero valor de alguien está en quién es. Y esto es importantísimo porque aún en el argot de las iglesias cristianas hay una cantidad de errores como estos que se siguen replicando. Mírenme, por favor. Ustedes no son importantes en la iglesia ni por lo que hacen, ni por lo que dan. Ustedes son importantes por quienes son. Ustedes son almas que han sido compradas y liberadas por la obra sacrificial del Señor Jesucristo. Ustedes no le pertenecen a ninguna denominación, ni siquiera a un pastor, porque ninguno de nosotros ha muerto por ustedes. Ustedes pertenecen a Cristo, quien fue el que entregó su vida y derramó su sangre en aquel Calvario. Así que el juicio de valor que el Señor está llevándolo a hacer es a que entendamos: las relaciones producen convicciones, las convicciones producen creencias o cosmovisión, y estas también producen comportamientos. Así que si nosotros tenemos convicciones de fe claras y contundentes, nuestro carácter será un carácter que refleja a Cristo, no solo en el quehacer, también en el ser. Porque aquí somos muy buenos para ser. El problema es quiénes somos cuando estamos allá. Yo no tengo duda que los domingos en la mañana nosotros nos comportamos como cristianos. Venimos a la iglesia, oramos, cantamos, decimos amén, aleluya, aplaudimos, y algunos hasta se descachan y ofrendan y diezman. Pero la pregunta del millón es: ¿quiénes somos cuando salimos de acá? ¿Seguimos siendo los mismos devotos? ¿Seguimos siendo los mismos íntegros, fieles? ¿Seguimos siendo los mismos hijos del Señor, humildes, pacientes? ¿O ya nos transformamos en otros ogros? Eso es lo que tenemos que preguntarnos, porque la relación produce convicción y la convicción carácter, y eso transforma mi cosmovisión. No valemos por lo que hacemos, pero nuestros actos demuestran lo que realmente somos. Y por eso el estándar de Jesús fue sencillo: por sus frutos los conocerán. No me diga qué hace, dígame quiénes son ustedes. No hablemos, demostremos quiénes somos. El que es sabio y entendido, dice Santiago, demuéstralo en sabia ¿qué? Mansedumbre, demuéstralo en humildad. No hablemos bonito, porque de buenas intenciones, como dice el dicho por ahí, está empedrado el cementerio, ¿sí o no? Ahí están todas las buenas intenciones que nunca se pusieron en acción, que nunca se pusieron por obra, que nunca hubo compromiso para asumirlas como un reto. Es triste, pero la riqueza de las personas hoy no está determinada por quién es, sino por lo que hace o por lo que tiene. Hoy la riqueza en el mundo es evaluada desde lo ficticio, desde eso material, tangible, y se le da el valor. Y así entonces se le mide el grado de importancia a X persona o a esta otra personalidad. Y tristemente aún en las iglesias, y una demanda constante del Señor en su tiempo a los religiosos, era el haber deshumanizado la ley.
Era el que para ellos fuera más importante un animal que se cayera el día sábado en un hueco para sacarlo que un enfermo que recibiera la sanidad de parte del Señor. Y por eso lo cuestionaban. Y sabe que a veces nos comportamos como esos religiosos. Y sabe que a veces estamos así tan cegados y estamos quizás equivocados, porque en últimas lo que debemos demostrar es que nuestra vida y nuestro accionar es la extensión del mensaje. Ahora cuando salimos de este lugar no se acaba el mensaje, comienza el mensaje para nosotros. Aquí escuchamos qué hay que hacer, aquí recibimos el entrenamiento, pero salimos a ponerlo en práctica ya. Pero salimos a vivirlo en la cotidianidad y en cada realidad que cada uno esté viviendo. Pero las iglesias también deshumanizamos el evangelio. Hemos tratado a los creyentes como números y como estadísticas. Solo nos interesan por la cantidad de dinero que traigan. Y muchas iglesias no se está persiguiendo, ni se está buscando el alimentar, ni el bendecir al pueblo, ni el llevar a cada creyente a ser un discípulo maduro del Señor, sino más bien en exprimir y en trasquilar el rebaño, sino más bien en buscar un crecimiento antes que nada económico. Tristemente hay que decirlo y hay que confesarlo, el evangelio en muchos casos se ha convertido en una mercadería, se ha convertido en una empresa, se ha convertido en la oportunidad de perseguir mis intereses y no de glorificar ni de señalar el nombre de Cristo y no de hacer la obra de Dios como se debe hacer. Y ahí tenemos que revisarnos todos, porque todos somos culpables, no solo el que enseña, no solo el que está abusando, también la inocencia o la ignorancia, también el desconocimiento por parte de aquellos que los aplauden, que los siguen y que les obedecen y van y venden sus cosas y les los traen para que ellos vivan mejor. Todos somos culpables de eso, porque como iglesia hace tiempo nos tuvimos que haber levantado la voz en protesta, nos tuvimos que haber levantado y haber vuelto a la palabra. Pero claro, como no nos gusta asumir compromiso, dejamos que cada quien responda por lo suyo. Este es un tema en el que el Señor ha venido hablando obviamente a nuestro corazón. El valor del cristianismo, muchos lo hemos puesto en lo que hacemos. Y por eso hay una cantidad de iglesias donde no esperan ni a que te bautices. Ven y hay que servir de una. Te van a conectar en algo y te van a poner a servir. Y la pregunta es, ¿y qué clase de servicio estamos dando al Señor? ¿Y con qué calidad de corazón y con qué carácter estamos sirviendo? Así que no importa realmente lo que hacemos, que hay que hacer, pero es más importante que seamos. Es más importante que tengamos convicciones y que los principios del evangelio sean los que rijan nuestras vidas, sean los que motiven nuestras decisiones. De hecho, me atrevería a asegurar, por ejemplo, que la pandemia de alguna manera alejó a aquellos que hacían tantas cosas en el templo y que al verse sin templo ya no pudieron hacer. Y como ya no podían hacer, se dieron cuenta que no eran nada, que no había una relación con Dios, que no vivían como creyentes, que no era sino fachada, que no era sino servicio. Y si nosotros aún como cristianos no somos capaces de estar quietos, no somos capaces de disfrutar este tiempo aquí, pero también de tener tiempos en la intimidad con el Señor, y no tenemos intimidad, entonces nuestra identidad tendremos que reevaluarla, porque seríamos de pronto como esa iglesia que le escribe el Señor en el Apocalipsis, la Odisea, que presumía ser rica, y en realidad el Señor le dice: eres pobre, miserable y desventurada. Hoy hay una cantidad de creyentes o de cristianos o visitantes de iglesias, porque no sé ni qué son, que hemos aprendido a responder esas preguntas: hermano, ¿cómo estás? Y ya sabemos qué soltar: bendecido, prosperado, en victoria. Y soltamos eso como si fuera un conjuro mágico y como si fuera algo realmente, porque las palabras tienen poder. Y aquellos quizás el Señor les tiene que decir lo mismo, ¿no? No estás ni bendecido, no estás prosperado y mucho menos estás en victoria.
porque sigues siendo esclavo del pecado, porque aún no tienes ni has crecido en la conciencia de tu maldad y de tu pecado, porque aún hay pecados ocultos en tu vida, porque aún no hay un discipulado claro y en crecimiento hacia el Señor, porque aún no hay un compromiso ni una intimidad con el Señor. Así que si no hay relación con el Señor, no hay nada, no tenemos nada. El creyente y las personas no valen por lo que hacen, ni tampoco por lo que tienen. Todos nosotros valemos por el valor que el Señor nos ha dado desde la creación. Toda la creación fue hecha por medio de su palabra. Hágase la luz, que produzcan las aguas, que se junten las aguas y aparezca tierra seca, que broten los árboles, que produzcan fruto. Pero al sexto día el Señor dijo: hagamos al hombre. Y ya no dio una orden, ya se remangó así como estoy yo la camisa, y entonces tomó el polvo remojado para poderlo formar, lo moldeó, y fue el hombre un muñeco de barro, y luego sopló sobre él, porque colocó o hizo al hombre a su imagen y a su semejanza, para que señoreara sobre toda la creación. Desde ahí tenemos valor, porque somos en alguna manera y en alguna medida imagen del Señor ante su propia creación. Pero cuando viene Cristo, nuestro valor cambia. Estábamos devaluados en el precio. La imagen de Dios estaba distorsionada en nosotros, pero a través de Cristo, ahora la imagen de Dios se hace más clara y se hace más real, porque aparte de que le pertenecemos por habernos creado, ahora le pertenecemos porque nos compró, y el precio que Él pagó fue el precio alto y sublime de la gracia, de la sangre de su Hijo, de la sangre pura y sin pecado, la única que podía redimirnos y limpiarnos de nuestra maldad. Amén. Denle un aplauso fuerte a ese que salvó nuestras vidas y que nos dio libertad. Ya hemos evaluado el presupuesto con el que nos acercamos a Él. Ya hemos evaluado el patrimonio. No valemos por lo que hacemos ni por lo que tenemos. Valemos por quienes somos en Cristo. Tu identidad y la mía no está definida por lo que cada uno piensa de sí mismo. No es que hay unos que somos muy orgullosos y tenemos un concepto muy elevado de nosotros. Y el Señor dice, así no es. Pero no es que hay otros que sufren de baja autoestima, que no se quieren y que vienen a una orar y dicen, ay Señor, soy como una cucaracha empolvada, y toman el salmo, pero ¿por qué te acuerdas de mí? ¿Quién soy yo? Como un gusano. Nuestra identidad no está definida por lo que los demás digan de nosotros, porque también encontramos los dos extremos. Hay quienes nos tienen a nosotros en un pedestal. Hay muchos que nos miran y, mejor dicho, dicen, wow, wow, re wow, no, qué hombre, qué mujer de Dios, qué santidad es que se siente. O hay otros que simplemente no les simpatizamos, y claro, pues como rozamos, entonces, ay, no, a mí no me gusta, ay, no, a mí no me parece, ay, no. Entonces la identidad no está ni definida por nosotros, ni definida por los demás. La identidad de un verdadero discípulo está definida por lo que su maestro dice de él. Y ese fue el problema de este man, que llegó creyendo que era bueno, y el Señor lo enjabona y dice, no sos tan bueno, el único bueno es Dios, soy yo, tú eres malo. Venía con un patrimonio equivocado. Yo soy valioso, ¿por qué? Por lo que tengo y por lo que he hecho. Siempre he cumplido los mandamientos desde mi juventud, Señor. Y el Señor le dice, no, eres un transgresor de la ley, eres un pecador, solo bla, 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 pero no haces nada. Dices o haces más bien y tienes, pero no eres, porque no tienes una comunión real con el Señor. Y lo tercero que les invito a que evaluemos en este inventario que estamos haciendo, es a que evaluemos la pérdida. Evaluemos la pérdida. Y la Biblia dice algo que, qué cuadro tan espectacular. Versículo 21. Jesús, mirándolo, lo amó. Ahí podría cerrar ese relato.
Y uno diría, ¿cómo fue esa mirada de Jesús? ¿Cómo fue la mirada del Señor? Para mirarlo y decir, nada de lo que hay, nada de lo que has dicho es cierto. Nada de lo que hay en tu corazón es como lo estás pensando. No es como te lo imaginas. Pero hubo una mirada ¿de qué? De amor. Y luego viene una palabra de verdad. Una cosa te falta. Si no quieres entender así, te lo voy a mostrar de otra manera. Está bien, lo has hecho todo bien, eres excelente, eres súper bueno. Ahora solo te falta una cosita. Una bobada, es una tontería. Ve y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y el afligido se fue por estas palabras. Las otras no le dolieron tanto como estas. Las otras no le habían hecho irse. Las otras no le habían incomodado tanto para afligirse o para bajar el carriel y decir, ay, estoy como grave. Pero cuando el Señor le tocó el bolsillo, el hombre no lo resistió. Entonces se afligió por estas palabras y se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Todo juicio origina o da lugar a un veredicto final, a una decisión. Y toda decisión implica una pérdida. Así que no podemos caminar tomados de las dos manos. O amamos y servimos a Dios, o amamos y vivimos y servimos a este mundo que es un sistema de pecado. En este caso en el que vemos la inflación de valores opuestos a la Escritura, que hacen escasear los verdaderos discípulos y principios del Evangelio, tenemos que entender que este es el clímax de la narración. Es el momento en que se confirma o se rechaza la presunción de bondad, porque de haber cumplido la ley, entonces ¿por qué amaba más al dinero que a sus vecinos necesitados? De haber cumplido los mandamientos, ¿por qué se rehúsa a obedecer lo que el Señor le está mandando? De haber creído que Jesús realmente era Dios y era bueno, ¿por qué no hace lo que le mandó? ¿Acaso Dios no es digno de darle todo lo que tenemos? Esto lo lleva a ubicarse en el lugar y obviamente a desacatar todos los mandamientos que el Señor le había mencionado. ¿Por qué te rehusas a dar? Solo hay una explicación, y es que amaba más las riquezas que a ese Dios que tenía por bueno. Este desacato lo hacía transgresor del más grande mandamiento de todos: amar a Dios sobre todas las cosas. Decía amar a Dios y cumplir sus mandamientos, pero no pasó la prueba ni del primero. Amas a Dios, entonces entrégale todo lo que tienes. ¿Qué era lo que había cumplido entonces? Nada. Vivía una religiosidad, vivía en una burbuja, vivía en una mentira, y el Señor la acaba de explotar. Quizás muchos podamos asegurar que se trata de un texto descriptivo. Yo no voy a aprovecharme para decir, hermano, ahora que salgas de acá, entonces vende lo que tienes y tráelo a la iglesia. Creo que el pasaje no tiene esa orientación. Obviamente no lo es. Y no faltará el malicioso y el charlatán que lo tome para decir eso. Pero no creo que sea el fundamento. Y no creo que sea algo normativo para nosotros. Más bien creo que es descriptivo. Porque la verdad es que en aquellos en quienes el Señor encuentra esa presunción de justicia, o en quienes vive esa mala idea de hacer algo para ganarse la vida eterna, o quienes deciden servir a las riquezas antes que a Dios, el texto sí, en su totalidad, es un imperativo. El texto nos manda a rendir delante de Dios toda nuestra vida. No podemos amar las riquezas más que a Dios. No podemos creernos más buenos que Dios o mejores que los demás. No podemos creer que valemos por lo que hacemos o por lo que tenemos. Valemos por lo que somos en Cristo, y lejos de Cristo no tenemos ningún valor. Y esas verdades son las que resaltan del texto para darnos la claridad. El amor de Jesús le confrontó con la verdad. El amor de Jesús le señaló el error. El amor de Jesús lo orientó en la dirección correcta para solucionarlo. Tu problema es un problema de amores. Tu problema es un problema grave.
estás amando más a las riquezas que a Dios y tienes que rendirlas a sus pies. Si ese es tu problema, sin duda también lo tienes que hacer. Pero la pregunta es, ¿a quién estamos o a qué estamos amando más que al Señor? Porque a veces nos amamos más a nosotros mismos. Porque a veces nos aferramos a cierta situación, a cierto puesto, a cierto servicio, a cierto liderazgo, a cierta condición, a cierto nombre. Y el Señor nos está llamando hoy a que rindamos todo lo que somos y lo que tenemos en alabanza y en adoración sincera a Él. Amén. Él se fue desilusionado, quizás como muchos hoy van a salir decepcionados de Dios, porque vienen buscando quizás un milagro, o porque vienen buscando otro tipo de palabra, o porque vienen buscando que se les apruebe su manera de vivir y no que se les confronte con la palabra del Señor. No hay forma de ser neutros, no hay forma de votar en blanco, no hay forma de votar por los dos. La decisión es por uno. Implica ser enemigo del otro. Eso es lo que dice Juan. El que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Y Jesús, vuelvo y lo reitero, dijo: nadie puede servir a dos señores. Quiero concluir diciéndoles estas tres cosas. Primero, aunque el mundo haga su lobby al pecado, aunque el mundo haga todo este desfile orgulloso de su pecado y lo venda como la mejor opción, no es así. Lo realmente bueno es lo que Dios aprueba, y eso no está en negociación. La verdadera riqueza está en ser sus hijos, y es preferible perder las riquezas, incluso la misma vida, que perder a Cristo. La inflación hace ganar precio a unas monedas y perder a otras, pero cuando se infla el pecado, hace perder poder adquisitivo a lo sagrado, a lo verdadero y a lo eterno. Y por último, no ignoremos que la inflación hace del pecado algo realmente costoso. Nos hace perderlo todo. Y por esto debemos atender el llamado del Señor y ajustar nuestros juicios de valores, prefiriendo lo bueno, disfrutando ser hijos de Dios y sirviendo a Dios con fidelidad. Ajustemos nuestro presupuesto, bueno o malo. Entendamos cuál es nuestro patrimonio, ser antes que hacer, y estemos dispuestos a asumir las pérdidas por ganar a Cristo, como dijo Pablo. Todo lo he estimado por basura, por el conocimiento del Señor. Inclinemos nuestro rostro y terminemos orando. Padre, te damos gracias esta mañana por la oportunidad que nos das de reunirnos, de estar en este lugar, de escuchar tu voz y tu palabra, de ser confrontados, animados, consolados, orientados a través de ella. Señor, esa palabra que es vida, que es luz, esa palabra que transforma y cambia el corazón, hazlo en nosotros. Que tu palabra quede allí resonando, retumbando en nuestro corazón y en nuestra mente, de tal forma que podamos vivirla, aplicarla y enseñarla a los que están a nuestro lado. No, nadie es bueno, Señor. No estoy aquí por merecerlo. No estoy aquí por ser bueno. Estoy como producto de tu gracia y de tu bondad. Nadie puede valer por lo que tiene o por lo que hace. El valor que tenemos es gracias a tu sangre. Es gracias a tu sacrificio, a que tú tomaste nuestro lugar en la cruz. Y esto lo debemos entender. Y si lo comprendemos realmente, asumiremos la pérdida. Estaremos dispuestos a perderlo todo, incluyendo nuestra vida, para ganar a Cristo, Señor. Te damos gracias y te entregamos nuestro corazón, nuestra vida esta mañana, para que tu voz y tu palabra siga obrando y transformándonos, Señor, hasta llegar al crecimiento y a la estatura perfecta del varón perfecto que es Cristo. Ayúdanos a crecer en la conciencia de tu santidad. Ayúdanos a crecer en la conciencia de nuestro pecado. Ayúdanos a acercarnos a ti, no con un presupuesto así presuntuoso y sobrevalorado, más bien en humildad, rendidos, en humillación, en arrepentimiento, buscando tu gracia perdonadora y tu gracia transformadora. Ayúdanos a mirar a los demás, no por lo que hacen ni por lo que tienen, sino por quienes son, almas que te necesitan, almas, Señor, por las cuales tú has derramado tu sangre, y por esta razón
deben escuchar tu voz y recibir el mensaje de tu palabra. Enséñanos en todo momento, Dios, a decidir de la manera correcta, a decidir por ti, a buscarte a ti, a amarte a ti, a agradarte a ti, antes que al mundo, al otro o a nosotros mismos. Que vivamos solo para tu gloria y estemos dispuestos a rendirnos completamente nuestras relaciones, a rendir nuestros deseos, nuestra voluntad y aún nuestras posesiones, para que tu nombre sea exaltado y tú reines sobre esta tu iglesia y sobre esta ciudad, sobre esta nación. Te lo pedimos a ti y te damos gracias en Cristo Jesús, Señor bueno. Amén y amén.